programa de la iluminación, el camino hacia la verdad. Mi nombre es Devi Sakti Mitara y yo les voy a hablar sobre el budismo y cuál es su definición. El budismo proviene de Buda, del sánscrito el iluminado. Siddhartha Gautama, o mejor conocido como Buda, fue un príncipe de la India, quien a sus 30 años, por curiosidad, decide salir de su palacio, y lo que se encontró afuera fue solo dolor y sufrimiento. Gracias a esto, decide abandonar su palacio para siempre, en una búsqueda por la verdad. Él perfecciona el arte de la meditación con la ayuda de muchos maestros y empieza a reunir seguidores hasta el día de su muerte. En el Zen, la verdad es ver la realidad como es, sin ninguna proyección. El cielo es azul, el pasto verde y el agua es húmeda. El saber que la nuestra es una experiencia interna significa que estamos apegados al mundo exterior, el cual nunca fue negado por los budistas, ya que no son neolistas. Nunca han dicho que no hay nada allá afuera. Esta línea de pensamiento condicionada se compone de avaricia, ira e ignorancia. Por consiguiente, cuando uno ve el mundo de esta manera, siempre existe una separación entre el sujeto y el objeto. La palabra budismo proviene de Bud, que significa estar despierto. Así que generalmente decimos Buda Dharma, o sea, despierto a la verdad. Las enseñanzas de Buda son muy simples. Podemos poner todas sus enseñanzas en dos frases. Primero, cuando estaba muriendo, en su lecho le dijo a su discípulo Ananda: está alerta. Y cuando comenzó a enseñar, dijo: abstente de la maldad, haz el bien y embellece tu mente. El budismo, históricamente la religión de millones de asiáticos, deriva su nombre de Buda, un líder espiritual de la antigua India. La palabra Buda significa persona completamente iluminada, y el budismo se ha transformado en la religión o filosofía de vida de millones de personas, guiadas por esta antigua tradición en búsqueda de la iluminación. Un niño llamado Siddhartha nació en el noroeste de la India en el año 560 a.C. Su padre, Suddhodana, era el jefe de la familia Gotama y líder del clan de la casta de guerreros Shakya, en la falda de las montañas de Nepal. Su hijo luego se llamaría Gautama Buda. Más adelante, Shakyamuni Buda, el sabio del clan Shakya. De esta manera, el nacimiento de Siddhartha Gautama, como el de Jesús y el de Mahoma, ha sido un tema de mucha elaboración. Incluso hay una historia que habla de la concepción sobrenatural. Una noche, la madre de Siddhartha soñó que cuando la trompa de un elefante blanco tocó su cuerpo, ella quedó embarazada. Buda, aún sin nacer, como existen 4 niveles cósmicos sobre el plano de la existencia humana en el cielo de los dioses satisfechos, había estado esperando que apareciera una madre pura y valiosa aquí en la tierra. Siddhartha se crió en espléndidos palacios atendido por grupos de jóvenes y bellas muchachas. Cuando alcanzó la edad correspondiente, Siddhartha se casó con una bella prima, y la buena vida continuó hasta sus 29 años. Luego ocurrió un cambio radical. Siddhartha vio que la enfermedad y la muerte nos esperaban a todos. Su júbilo por la vida se desvaneció. Su formación le hablaba de reencarnaciones continuas en los infinitos años que nos esperaban. En este contexto, la perspectiva de la repetitividad eterna de la enfermedad y de la muerte se volvió horrible. Algunas fuentes Pali incluyen aún a los dioses antiguos de la India en una relación más dinámica con relación a la búsqueda de Siddhartha. Aquí los dioses determinan que el joven Siddhartha debe ser liberado de su cómodo capullo de su vida de príncipe. Siddhartha regresó a su palacio en un agitado estado mental.
Su padre inmediatamente colocó guardias alrededor del palacio y le agregó nuevos lujos. Pero no se podía negar a los dioses. Ellos nuevamente se acercaron a Siddhartha disfrazados primero como un hombre enfermo, luego como cadáver y finalmente como una asceta que ha encontrado la paz dentro del sufrimiento de los mortales. La muerte fue desechada. Siddhartha decidió convertirse en una asceta. Regresó a su palacio en paz para enterarse que había nacido su hijo. Siddhartha se había ligado a la vida de un hombre común, pero él rechazó estos lazos con el mundo corriente. Con la aprobación de los dioses, silenciosamente le dijo adiós a su esposa que dormía y a su hijo. Escapó del palacio y se convirtió en una asceta. Fue discípulo de dos notables maestros ascetas. Bajo su tutelaje logró el trance de la nada. Luego alcanzó el trance llamado ni percepción ni no percepción. Durante 6 años, Siddhartha practicó la austeridad severa y la mortificación extrema. Algunos observadores reportaron que el delgado y débil asceta estaba muerto. Imágenes posteriores de artistas budistas hacen ver a Siddhartha el asceta como si fuera un esqueleto cubierto de piel. Mientras mantenía su respiración como técnica para controlar su cuerpo, Gautama sintió como si una correa estuviera apretándole su cabeza. Pero ante su sorpresa no fue el dolor de las prácticas ascetas, sino la clara atención, que es la llave del entendimiento espiritual. Es algo diferente determinar exactamente cómo deberíamos ver al budismo. Alguna gente lo ve como textos, pero muchas veces cuando uno lee textos de budismo vemos que es una psicología, es casi una fisiología. Habla sobre cómo percibimos el mundo. Así que, en algún sentido, alguna gente debería preguntar si el budismo en el sentido más común es una religión. Creo que la respuesta es que ciertamente lo es. Tiene todos los atributos de las prácticas religiosas. Tiene monasterios, altares, la gente santa y los que se segregan para realizar ciertos rituales. Gautama tomó la decisión clave que les daría a los budistas las bases para que su perspectiva se llamara la Vía Media. Para sustentar su fuerza corporal, él aceptaba una pequeña cantidad de comida de los laicos que siempre estaban rondando a los ascetas en la India. Pero para evitar los deseos sensuales, continuó resistiendo el apego a los sabores y a los gustos. Estos son los comienzos de los modelos meditativos del budismo para aquellos que desean alcanzar el nirvana, que es el último estado de libertad del interminable y agotador ciclo de vidas que se llama samsara. De acuerdo a Buda, Siddhartha se encontró a sí mismo emocionalmente indiferente al gozo o al odio. Este es el estado clave de la iluminación budista: obtener la maestría del desapego de las emociones positivas o negativas. El camino budista es dominar el amor y el odio, el miedo y la confianza, el deseo y la aversión. Es decir, las emociones contrapuestas que mantienen a la gente encadenada a la perpetua rueda de la vida. Es una conciencia aguda y clara de pensamientos, impulsos y emociones que surgen dentro de uno mismo. Un iluminado puede juzgar las situaciones sin interés propio. Uno está inmutable ante las emociones, observándolas clara y desapasionadamente. A continuación, mis compañeros y yo les vamos a hablar sobre el budismo y la sexualidad y cómo se relacionan ciertos conceptos entre sí. Sarna. Namaste. Bienvenidos al programa La Iluminación, el camino hacia la verdad. Mi nombre es Lia Moini y yo les voy a hablar sobre la ubicación geográfica del budismo. Se dice que se desarrolló a partir de las enseñanzas difundidas por Siddhartha Gautama, quien fue su fundador, alrededor del siglo V a.C. en el noroeste de la India. Satnam. Namaste. Bienvenidos al programa de la iluminación,
el camino hacia la verdad. Mi nombre es Latika Mayura y hoy les voy a hablar sobre los budistas en el mundo. Las estimaciones son 12 y 230 millones de seguidores budistas en todo el mundo. China tiene la mayor capacidad de budistas. Entre estos está el taoísmo chino, el shinto japonés y los chamanismos del Bután. Como pueden ver aquí, la localización del budismo en el mundo. La mancha amarilla representa el budismo. Entre estos está Corea del Sur, Japón, China, Tailandia y Mongolia. Namaste. Bienvenidos a su programa de la iluminación, El Camino hacia la Verdad. Mi nombre es Amrit Atma y les hablaré de uno de los símbolos del budismo. Para los visitantes de las estupas budistas en Nepal, resulta imposible no notar los enormes pares de ojos pintados en las torres principales. Estos son los ojos del Buda. Estos miran hacia las 4 direcciones principales: norte, sur, este y oeste. También, en medio de los ojos de la sabiduría, como también se les conoce, se encuentra un símbolo de modo de una interrogación. Este es de esta forma. Esto significa el número 1 en nepalés, que tiene que ver con la unicidad del universo. Les hablaré de los 8 símbolos budistas. Uno de ellos, el parasol o la sombrilla. Esto puede significar la protección de los elementos del clima, como el sol o la lluvia, pero en el contexto budista significa la protección ante las fuerzas nocivas y el sufrimiento. También como protección hacia una sombra fresca que trae paz a la persona. En tiempos antiguos, los 2 peces dorados se dibujaron para simbolizar los 2 ríos, Ganges y Yamuna. Esto es también un símbolo para significar suerte y fortuna, de los cuales, con coraje y valentía, se enfrenta a un mar de sufrimientos que es la vida. En el budismo, la concha blanca de caracol puede significar el sonido profundo y alegre de las enseñanzas del Dharma. También ha sido usado como símbolo en las batallas. La flor de loto se usa en muchas enseñanzas del budismo para impartir la verdadera naturaleza de la humanidad. Sus raíces crecen y están estancadas en el lodo y aún así florecen con un dulce el estandarte de la victoria. Este símbolo representa cómo Buda venció al demonio Mara, que nos recuerda cómo el humano debe vencer su propio orgullo, lujuria y pasión para poder alcanzar la iluminación. El florero. El florero en el budismo puede llenarse de muchas cosas, pero significa en este contexto que puede llenarse de riqueza, salud y prosperidad cuando se ha alcanzado la iluminación. La rueda del Dharma, también conocida como el chakra del Dharma, representa en muchas ocasiones al Buda. Se ha convertido también en un símbolo universal del budismo y representa los 8 caminos hacia la iluminación. Cuenta con 8 radios, que son estos 8 caminos. El entrecruzamiento de líneas en el nudo eterno simboliza cómo todo está conectado, como la religión, así como la compasión, como la paz, están conectados unos. Namaste. Bienvenidos al programa de la iluminación, El Camino hacia la Verdad. Mi nombre es Shaila Dana y les voy a hablar un poco de lo que es la sexualidad en la cultura budista. Para la cultura budista la sexualidad es muy importante, ya que es la unión de 2 seres, por lo tanto la generación de nuevas vidas. La cultura budista respeta las formas de unión matrimoniales de cualquier lugar, ya que no tiene ningún tipo de rito o ceremonia para llevar a cabo dicho festejo.
Está en contra de la violencia y a favor de cualquier nacimiento o de nuevas vidas. La cultura budista se rige bajo la línea general de ética, en la cual consiste en no practicar ninguna conducta sexual dañina, no practicar ninguna conducta que les genere culpa. Está a favor de las nuevas vidas, lo cual no quiere decir que esté en contra de los abortos, pero siempre y cuando estos sean llevados a cabo por algún tipo de malformación o causante de daño hacia la nueva vida o hacia la madre. Está en contra del adulterio, ya que este es causante de violencia y daño hacia la persona afectada. La mujer puede alcanzar la iluminación, por el cual fueron creados monasterios, pero éstas les deben total obediencia a los monjes más humildes del lugar. La virginidad es algo muy valorado en la cultura budista y toda abstinencia de placer sexual, pero no quiere decir que se esté en contra de las relaciones sexuales prematrimoniales, siempre y cuando no sean causantes de daño o algún dolor o culpa en cada persona. En otras prácticas sexuales está permitido la homosexualidad. El Dalai Lama reitera su total apoyo a las lesbianas y a los gays, siempre y cuando sean respetados sus derechos y estos no causen ningún malestar, ningún daño o culpa a otras personas. Satnam. Namaste. Bienvenidos a su programa La Iluminación, el camino hacia la verdad. Mi nombre es Ila Mandira y les voy a hablar sobre el noviazgo y el matrimonio. Tomar la decisión de un noviazgo previo al matrimonio es importante haber alcanzado la madurez, lo cual para el budismo significa que ya no eres más un tonto romántico, sino que un hombre y una mujer entienden la vida y la responsabilidad que esto requiere. Un hombre y una mujer aceptan las responsabilidades y los problemas y los obstáculos que pueden vivir al convivir uno con el otro. Uno acepta todas las dificultades de la vida y aún así decide vivir con la otra persona. Uno no está esperando solo tonterías y uno sabe que no todo es cielo y rosas. Claro que hay rosas en medio y lejos, pero también hay espinas. La madurez en la personalidad es algo que no puede faltar. Consiste en la capacidad de dar y recibir afecto para el otro, para poder adaptarse a los cambios y a las dificultades que puedan enfrentar, y así mantener una estabilidad emocional, significado de lealtad y fidelidad. Satnam. Namaste. Hola, bienvenido al programa de la iluminación, el camino hacia la verdad. Mi nombre es Kali Anandi y yo les voy a hablar del matrimonio en el budismo. En el budismo se dice que no hay un rito ni una ceremonia en específico para el matrimonio. El budismo respeta las formas de unión matrimonial de las costumbres o tradiciones del lugar. No hay rito ni ceremonia en específico y no distingue la reproducción del placer. El budismo respeta las formas de unión matrimonial de las costumbres o tradiciones del lugar. No hay rito ni ceremonia en específico y no distingue el placer y la reproducción. No tiene objeciones sobre las relaciones prematrimoniales, pero sí sobre el adulterio y el aborto. Nos dicen los budistas que ellos están a favor del nacimiento. Entonces, algunos de ellos están en contra del aborto en cualquier etapa de su gestación. Namaste. Les voy a hablar sobre las relaciones extramaritales. El comportamiento sexual irresponsable por parte nuestra o por parte de nuestra pareja es algo que puede causar mucho dolor. En la ética budista no hay imposiciones, todo es cuestión de querer dejar de crearnos problemas y hacer un entendimiento de las causas y efectos que nuestros comportamientos conllevan. A continuación les voy a hablar sobre los roles de género. El género en el budismo es algo rápido y fácil de concluir. Esto persiste
en que la mujer y el hombre son iguales tanto en el sexo y como la jerarquía en la que tienen en la sociedad, como una vida en la India.